Salmos 2, 7b. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Romanos 1, 1 al 4 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, es atemporal, sin inicio ni fin. Sin embargo, como el Mesías prometido y descendiente de David, asumió la forma humana. Después de morir en la cruz, fue proclamado Hijo de Dios con autoridad a través de su resurrección de entre los muertos. No fue hecho Hijo de Dios en algún momento, sino fue declarado a los hombres Hijo de Dios por la resurrección. Además, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo, mientras predica en una sinagoga de Antioquía de Pisidia, cita este versículo 7 del Salmo 2, incidiendo en esta misma idea. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos 13, 32 y 33. Salmos 2, 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pídeme. Jesús rogó por nosotros en la oración de Juan 17, y el Padre se lo concedió. Como vimos ayer, gracias a la obediencia de Jesús hasta la cruz, después de haber resucitado fue proclamado Hijo de Dios ante los hombres. Por ese motivo pudo comisionar a los discípulos con poder para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Es interesante notar que las tentaciones de Satanás también le ofrecían lo mismo, pero sin la carga del sufrimiento en la cruz, precisamente donde Cristo cargó con nuestros pecados. La tentación siempre estuvo ahí, fue real. Nuestro precioso Señor la soportó hasta el final. Salmos 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús sigue hablando con voz poderosa. Este verso significa que los que no se arrepienten de su rebeldía contra el Señor y contra su ungido, tendrán que enfrentar el juicio sin otra defensa que su propia opinión, recibiendo quebranto primero y destrucción después. Quién sabe, tal vez hoy sea el día de salvación para ti. Jesús en el Salmo 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Este verso constituye el cierre del Salmo. En esta sección nos habla el Espíritu Santo, cuya misión es convencernos de pecado, justicia y juicio. Y podemos ver por qué es tan importante oír su voz. La voz de Dios aquí ya no se dirige a los reyes de la tierra, se dirige a todos nosotros. Se nos recuerda que hemos pecado y que, si no nos revestimos con la justicia de Cristo, nos aguarda el juicio donde nadie podrá detener su ira. ¿Y tú, eres de los bienaventurados que en él confían? Cristo es el Señor, digno es de recibir toda gloria y honra. Jesús en el Salmo 3:1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. En este momento específico, David, quien había pecado contra Dios al cometer adulterio con Betsabé y haber provocado la muerte de su esposo Urías, aunque había sido perdonado, se encontraba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Dios había perdonado su pecado, pero estaba siendo atacado por su propio hijo Absalón, cumpliéndose así las profecías del profeta Natán, quien había advertido a David sobre las adversidades que enfrentaría como castigo por sus actos. A este Salmo 3 llegamos después de haber pasado por la criba necesaria de los Salmos 1 y 2,
Solo aquel que ha comprendido los dos primeros y se ha apropiado mediante la fe de la obra redentora de Dios puede clamar en tiempos difíciles y ser escuchado. Leer esta plegaria dirigida a Dios es un recordatorio para nosotros que apunta a Jesús, porque si tú estás pasando por un tiempo difícil como David, Jesús hace posible esta conexión, ya que es el único intermediario entre Dios y los seres humanos. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús en el Salmo 3:2: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Lucas 23:35 dice así: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En términos generales, David es un símbolo de Cristo, y esta conexión es destacable en el Salmo 3 en varios aspectos. Mientras David es un rey, Jesús es el Rey de Reyes. David es perseguido por su propio pueblo al que ama, al igual que Jesús es perseguido por su propio pueblo al que ama. La angustia que David experimenta debido a las consecuencias de su pecado encuentra un paralelo en Jesús, quien enfrenta angustia al pagar las consecuencias de nuestros pecados. En relación con este versículo específico del Salmo 3, Cristo experimentó algo muy similar en la cruz, como se registra en este versículo de Lucas. La tipología se basa en la premisa de que Dios anticipó la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Que la gloria siempre sea para Dios. Jesús en el Salmo 3:8: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Efesios 1, del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Toda bendición que pueda experimentar el hombre se encuentra en la persona de Jesús. Jesús es la bendición en este verso. David reconoce que los designios de Dios superan cualquier maquinación humana, y nadie puede detener sus planes. La última palabra siempre es suya, y otorgará salvación a aquellos que confían en Él. David también expresa su anhelo de que la bendición de Dios se derrame sobre el pueblo que lidera. Jesús en el Salmo 4:1a: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, en este versículo la justicia es Jesucristo. La justicia no es un concepto del que nos podamos servir para llegar hasta Dios. La justicia es una persona. Reconocer a Dios como Dios de mi justicia significa comprender que, dado que es imposible alcanzar una justicia perfecta por nuestros propios medios, podemos acercarnos a Él a través de la justicia que nos proporciona Jesucristo. En este sentido, la petición de respuesta a la oración de David puede interpretarse como una anticipación de la justificación ofrecida por Cristo en el nuevo pacto. En el versículo Juan 14:6, Jesús no se refiere únicamente a un momento futuro en el que enfrentemos la presencia de Dios, sino que también advierte que nadie puede dirigirse al Padre y ser escuchado si no es a través de Él. Por eso los impíos que nunca se han humillado ante Dios y se mantienen soberbios en su propia opinión, aunque en momentos de desesperación también claman al cielo en búsqueda de ayuda, no son escuchados porque exigen respuesta basándose en su propia rectitud. Oh Dios, gracias por ser nuestra justicia.